Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Como sabéis, yo soy un fanático de los box paralelos. Me gustan mucho los mods que llevan batería en paralelo. Muchas veces en los comentarios se repite mucho la misma pregunta. ¿Qué diferencia hay entre paralelo y el serie? ¿Por qué te gusta tanto el paralelo y no te gusta más el serie? ¿Qué ventajas hay con uno con otro? La gente parece que no tiene muy claro esto de que se sumen los miliamperios, se sumen los amperios, se sumen los voltios. He visto que hay bastantes preguntas sobre estos aspectos. Así que he tomado nota y tenía pendiente grabar este vídeo explicando las principales diferencias que hay entre las dos disposiciones posibles de batería, en paralelo o en serie. Así que el vídeo de hoy quiero hacerlo cortito, no quiero extenderme demasiado, quiero hacerlo bastante conciso, explicando las ventajas e inconvenientes de cada uno de los dos sistemas. Vamos a recurrir, como siempre que explico estas cosas, a la pizarra y lo vemos un poquito en detalle. Venga, vamos a la pizarra. Bueno, pues ya estamos de nuevo con la pizarra de mis niños para explicar las principales diferencias que hay entre las disposiciones en paralelo o en serie, siempre que tengamos mods que utilicen más de una batería. Como todos sabéis, todas las baterías que utilizamos en vapeo, las baterías de litio, tienen un voltaje nominal de 3,7 y el conexionado podemos hacerlo como con todas las baterías, en paralelo o en serie. Vamos a explicar qué significa, cuál es la diferencia entre paralelo y serie, por si alguno no lo tiene muy claro. Pues aquí os he dibujado lo que sería, muy esquemáticamente, dos baterías. Para una conexión en paralelo, eso significaría que los positivos de ambas baterías estarían unidos y los negativos de ambas baterías estarían unidos. Ambas baterías funcionarían como si fuera una sola. Pondríamos una batería al lado de otra y la una se ayudaría a la otra. Aquí tendremos un terminal positivo libre y aquí otro terminal negativo libre. Si por ejemplo es un modo electrónico, ese terminal positivo y ese terminal negativo serían los que alimentarían el circuito de nuestro mod. Para una conexión en serie la cosa varía. Y varía porque esta batería, donde antes teníamos los dos positivos arriba, ahora tenemos que poner el negativo aquí arriba y el positivo abajo. De manera que haríamos un puente, solo uno, entre ambas baterías. Antes, como habíamos visto, uníamos los dos positivos y uníamos los dos negativos. En este caso tenemos negativo, positivo de la primera batería y un puente que une a la segunda. Y aquí tenemos de nuevo positivo. Por lo tanto nos queda este terminal negativo libre y este terminal positivo libre. Que como en el caso anterior, si alimentamos nuestro chip, tendríamos un cable positivo y un cable negativo. O al revés, un cable negativo y un cable positivo, que serían los que alimentarían el chip de nuestro mod. Pues ya vistas muy rápidamente las diferencias en el conexionado entre baterías en paralelo y baterías en serie, vamos a ver las diferencias que hay en realidad entre ambos sistemas. Vamos a comenzar con el sistema en paralelo. Cuando utilizamos un conexionado en paralelo, los voltajes de las baterías no se suman. Vamos a suponer que tenemos dos baterías cargadas a 4,2 voltios. Aunque el voltaje nominal de nuestra batería es 3,7, vamos a suponer que las tenemos totalmente cargadas en 4,2. Al conectar dos baterías, como hemos visto antes, de 4,2 cada una de ellas, porque las dos están totalmente cargadas, el resultado final sigue siendo de 4,2 voltios. Por lo tanto, el voltaje final de ese paquete de dos baterías se mantiene igual que cada una de las celdas individuales, pero lo que sí se suma es sus miliamperios de capacidad, así como su capacidad de descarga en continuo. Vamos a poner un ejemplo de una batería que tenga 2000 miliamperios de capacidad y 20 amperios de descarga en continuo. Lo que ocurriría sería que esos 2000 miliamperios de capacidad que tiene cada batería, habría que multiplicarlo por el número de baterías. Como tenemos un ejemplo de dos baterías, habría que multiplicarlo por 2 y obtendremos 4000 miliamperios de capacidad en ese pack de dos baterías conexionadas en paralelo. Y los 20 amperios de descarga en continuo que tiene cada una de ellas, también habría que multiplicarlo por 2, por lo tanto tendríamos una descarga de 40 amperios. Como vemos, el conexionado en paralelo mantiene voltaje, pero duplica tanto capacidad de cada una de las celdas como amperaje de descarga de cada una de las celdas. Y ahora pasamos a ver qué es lo que ocurre con el conexionado en serie. Si tenemos dos baterías, igualmente que en el caso anterior, de 2000 mAh de capacidad cada una, 20 amperios de descarga
en continuo y están cargadas totalmente a 4,2 voltios. Al conectar esas dos baterías en serie, el resultado sería que tenemos 8,4 voltios en ese conjunto de dos baterías. Esto significa que los voltajes se suman con los del conexionado en serie. Pero ¿qué pasa con la capacidad y con el amperaje de descarga en continuo? En este caso la cosa cambia al contrario que pasaba en el paralelo. Con respecto a la capacidad seguiría siendo idéntica. Tendríamos 2000 miliamperios de capacidad en ese conjunto de dos baterías. Y el amperaje de descarga también se mantiene. También tendríamos 20 amperios de descarga continua. No se suman ni los miliamperios de capacidad ni el amperaje de descarga. Lo único que tenemos es el doble de voltaje. Bueno, pues esta diferencia que hemos visto, tanto en el conexionado en paralelo y en serie, como los resultados de lo que ocurre con dos baterías al conectarlas de una manera o de la otra, tienen gran importancia después a la hora de su utilización para el vapeo. Vamos a hablar primero de dispositivos electrónicos, mod electrónicos que utilicen batería en paralelo o en serie. Aunque le demos muchas veces mucha importancia, hablemos muchas veces de voltajes, lo que realmente en cuanto a la electricidad, lo que realmente es lo crítico de manejar para un circuito, para un chip o para unos cables, son los amperios. El amperaje, la intensidad de corriente que discurre por ese circuito o por ese conexionado, es lo que de verdad hace sufrir tanto al chip como a las conexiones. ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, tenemos un mod electrónico a 100 vatios y ahora le ponemos un conexionado en serie que alimente el chip en serie? Eso hace que el amperaje de descarga que pasa tanto por el cableado como por el chip sea la mitad que si lo hacemos con un conexionado en paralelo. Esto permite a los mods que trabajan con configuraciones en serie darnos más potencia, darnos cifras de potencia mucho más altas. Por ejemplo, sabemos todos que encontramos muchos mods de dos baterías que dicen que nos dan 200, 230 vatios. Muchas veces no es cierto, es mentira, pero sí que consiguen unas potencias bastante altas. Eso es debido a la entrada en serie de sus baterías, ya que al tener el doble de voltaje, el chip trabaja mucho mejor, maneja mucho mejor el amperaje que pasa a través de los cables y del chip, y por eso pueden conseguir potencia más alta. Si para ese mismo ejemplo de 100 vatios lo hiciéramos con un mod que tenga dos baterías en paralelo, lo que ocurriría es que tanto el amperaje que pasa por los cables como por el chip sería el doble que en el caso anterior, que el caso en serie. Esto hace que tendríamos que tener cables mucho más gordos y chips muchísimo más bien fabricados, muchísimo más sólidos para manejar esas intensidades, que como hemos dicho es lo que en la electricidad de verdad hace daño a los conductores y a los circuitos. Por eso es por lo que vemos habitualmente que los mods que llevan configuraciones en paralelo dan unas potencias inferiores. Vemos muchos mods en paralelo que dan 100, 120, como mucho 140, 150 vatios. También es cierto que los mods electrónicos, la mayoría vienen con conexiones en serie. Los que vienen en paralelo son los menos, pero los hay y los que hay suelen dar cifras de potencia bastante inferiores a los que vienen con conexionados en serie. También el conexionado en paralelo o en serie en mecánicos hace que las diferencias sean muy apreciables. En este caso no tenemos unos circuitos electrónicos ni unos cableados que se interpongan en el camino, pero podemos decir que un conexionado en paralelo en un mecánico podremos utilizar resistencias normales, de las que utilizaríamos en un mod, por ejemplo, tubular de una batería o en un box BF. Utilizaríamos 4,2 voltios, como hemos visto en el ejemplo del conexionado en paralelo, y las resistencias que utilizaríamos serían exactamente las mismas. Lo que pasa es que al repartir el amperaje entre dos baterías y tener más miliamperios de capacidad, vapearíamos durante mucho más tiempo y con un pequeño plus de diferencia en cuanto a voltaje, ya que al repartir el amperaje entre las dos baterías, como hemos visto, suman los amperajes de descarga, cada una de las baterías trabajaría a la mitad de amperio de lo que lo haría ella sola, y eso hace que después dé un poquito más de voltaje, pero solo un poquito. Pero podríamos reparar nuestros atomizadores y utilizar resistencia de las normales, de las que habitualmente se consiguen para lo que sería un mod tubular de una batería. La cosa sí cambia bastante cuando utilizamos mecánicos que vayan con conexionado en serie. Los mod stacker, que como sabréis son mod tubulares, pero que llevan dos baterías conectadas en serie en el interior, en vez de una sola, son un poco más largos y llevan dos en su interior, o también algunos box que llevan conexionados internos en serie, hablamos de box mecánico, hace que tengamos que hacer la construcción de la resistencia expresamente para este tipo de mods.
¿Esto qué significa? Que las resistencias que habitualmente fabricamos no valdrían para este tipo de conexión en serie en un mod mecánico. Digamos que el vapeo está hecho alrededor del voltaje de 4,2 voltios, que es el voltaje de una batería. Todo el mundo del vapeo se ha desarrollado en torno a esos voltajes, y la resistencia, la mayoría de resistencias, por ejemplo, artesanales que se venden o resistencias comerciales que se venden hechas, incluso los métodos que tenemos de elaboración de resistencia, están hechos para hacer resistencia acordes a esos 4,2 voltios. El uso de los 8,4 voltios es una manera de conseguir muchísima potencia, pero esto nos lleva a tener que fabricar resistencia de unos métodos distintos y de unas dimensiones distintas a lo que habitualmente el vapeo se ha construido. En la práctica, en la utilización de mecánicos en serie de cualquier tipo, tendremos que utilizar, por norma general, atomizadores de un tamaño superior al habitual. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer resistencias bastante mayores, resistencias que tengan unos horneajes bastante más altos y que al mismo tiempo tengan mucha masa. Esto significa que tienen que ser unos hilos bastante gruesos, por norma general hilos bastante elaborados, y además con muchas vueltas para conseguir unos horneajes relativamente altos. Por norma general se establece unos horneajes mínimos para mod en serie mecánico de unos 0,30 para vapear con seguridad. ¿Qué conseguimos con esto? Que todo ese voltaje extra que tenemos con el conexionado en serie se reparta entre mucha masa de metal. Tendremos mucho metal que absorba esa potencia tan brutal de este tipo de conexionado, para que podamos vapear a gusto y no se nos funda, no se nos derrita la resistencia. Eso hace que al final tengamos mucha cantidad de metal con muchísima temperatura, con muchos voltios y muchísima cantidad de resistencia expuesta a la ventilación y al líquido. Por lo tanto, eso dan unas vaporadas brutales. A aquellos que os gustan las potencias desorbitadas, los mods que son stacked, los que son en serie, la verdad es que consiguen unas potencias que los paralelos no llegan ni a igualar. A modo de advertencia, recordaros que siempre que utilicemos más de una batería en un dispositivo, siempre que tengamos 2, 3 o más baterías dentro de un mismo dispositivo, todas las baterías, tanto en paralelo como en serie, tienen que ser idénticas. Y no solo idénticas, sino que además tengan las dos los mismos ciclos de carga y descarga. O sea, que compremos esa batería, por ejemplo, para un mod de 2 baterías, compremos una pareja y esa pareja siempre esté destinada para ese mod. Además, si las cargáis internamente dentro del mod, intentar irlas sacando y alternando cada cierto tiempo, cada 2 o 3 cargas, sacarlas fuera del mod, alternarlas y luego hacer la carga. Porque, sobre todo en configuraciones en serie, que es lo que trae la mayoría de mods electrónicos, una batería siempre sufre más que la otra. Por lo tanto, hay que irla cambiando de vez en cuando para que se vayan envejeciendo por igual. En las conexiones en paralelo, esta última advertencia no tendréis que tenerla en cuenta, ya que se descargan y se cargan a la vez y las dos sufren por igual. Por lo tanto, podríais cargarlas internamente indefinidamente. Aunque, por supuesto, siempre os recomiendo cargarla en un cargador externo. Bueno, pues estas son las diferencias que hay en conexionado en serie y en paralelo, y en mod electrónico y en mod mecánico. Realmente, después, para un uso normal, por ejemplo, en un mod electrónico, como hemos visto, en mecánico la cosa cambia bastante, pero en electrónico, si vapeáis, por ejemplo, una potencia baja, 40, 50, 60, 70 vatios, apenas notaréis la diferencia. Siempre la conexión en paralelo, para esas potencias bajas sobre todo, tiene un poco más de capacidad, un poco más de autonomía. Al tener la suma de lo que es la capacidad de las dos baterías individuales más la suma de amperaje, para unas potencias bajas, para desenvolvernos en potencias más o menos normales, obtenemos mayor duración de las baterías. Además, las baterías se castigan menos, porque las dos baterías no están dando demasiada potencia y además están repartiéndose la intensidad de descarga entre las dos. Por lo tanto, respetamos, digamos, más a las baterías en las conexiones en paralelo. Sin embargo, para aquellas personas que vapean a potencia más alta, la configuración en serie es la más apropiada, ya que, como hemos visto, somete a menos esfuerzo tanto a la electrónica como a los cableados. Caso distinto es en el mod mecánico, que, como hemos visto, las diferencias son muy grandes. Ese doblar el voltaje que va a la resistencia hace que tengamos que hacer la construcción de los atomizadores y utilizar unos atomizadores que nos permitan instalar resistencia muy grandes, con muchísima cantidad de masa y que tengan unas entradas de aire bastante gordas. Este tipo de configuración es apta para aquellos que les gusta ya las vaporadas más tremendas. Las configuraciones mecánicas en serie, la verdad es que son las que producen la mayor cantidad de vapor posible. Así que espero en este vídeo haber resuelto las dudas de algunos de vosotros. Como os he dicho, he detectado que hay muchas preguntas sobre estos asuntos. No he querido meterme mucho más en profundidad, intentar daros lo que es toda la información, pero de una manera
simple, entendible, y espero que algunas dudas hayan quedado resueltas y desde ahora haya menos preguntas y menos dudas en estos aspectos. Así que espero que el vídeo os haya gustado mucho. Un saludo y nos vemos muy pronto. I only call you when it's high.